Muy buenos días, comunidad viva. Estamos iniciando nuestra serie denominada Evangelía. Evangelía es una palabra griega que significa promesas. Y el subtítulo que tiene es Fortaleciendo nuestra fe en las promesas de Dios. Y quisiera iniciar el mensaje de hoy haciendo algo muy importante porque necesitamos afirmar principios que hemos aprendido. Así que les quiero pedir su ayuda y vamos a tener un pequeño examen. ¿Les parece? Así que por favor les voy a hacer una serie de preguntas y yo espero que ustedes me puedan contestar en base a lo que recordamos del domingo pasado. Y la primera transparencia que van a proyectar, ¿me pueden ayudar a leerla por favor? Dice: Dios en su palabra nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas, así es, muy bien, dense un aplauso, ¿verdad? Dios en su palabra nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pregunta número 2, ¿qué dice? Una de esas promesas es que Jesucristo prometió darnos vida en abundancia. Una de esas promesas es que Jesucristo prometió darnos vida y vida en abundancia. La siguiente es un poco más difícil, ¿sí? Porque necesitamos afirmar esto. Número 3, ¿qué dice? Esta vida abundante tiene como principal propósito el que seamos felices. ¿Es falso o verdadero esto? Falso. ¿Se fijan cómo les dije que ahí ya íbamos a empezar a batallar? Es falso, ¿sí? El propósito principal que Dios tiene para nosotros en esta vida no es principalmente la felicidad, no es que no quiere que seamos felices, es que hay algo más importante. Número 4, el propósito principal antes que ser felices es que Dios quiere que seamos santos. Esa es la respuesta. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, el propósito principal no es que Dios te quiera impedir la felicidad. No, Dios quiere que seamos felices. Nuestro problema es que lo que tú defines como felicidad no es lo que Dios define como felicidad. Y la mayoría de las veces el camino que nosotros los seres humanos escogemos para pretender alcanzar la felicidad, en lugar de felicidad nos traen carga, aflicción. Y la palabra nos dice muy claramente, la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que tener mucha atención, poner mucha atención a esto. Número 5 viene estando un poquito más difícil. La número 5 nos dice que la santidad de Dios, ¿quién la puede definir? ¿Quién se anima? ¿Quién tiene el valor de levantar la mano y decir, recuerdo, el domingo pasado estudiamos la santidad de Dios y es esto? ¿Alguien habrá aquí que tenga ese valor? Adelante, dice Cintia, yo tengo el valor, pero no sé si sea la respuesta correcta. Adelante. Lo puedo definir como que seamos el reflejo de Él. Muy bien, nuestra parte es que si vamos a ser santos, Que limpiemos el espejo para poder reflejar así es, limpiar nuestro espejo de nuestra vida para reflejar su luz. Esa es nuestra parte, pero la santidad de Dios, ¿qué es? Bien, pongan mucha atención, por favor. La santidad de Dios es la armonía que hay entre el valor infinito de la gloria de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con lo que Él hace, con lo que Él dice. La armonía que hay entre el valor infinito de la gloria de Dios y sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones, esa armonía es santidad. Si Dios es amor, todo lo que Él hace y dice está basado en el amor. Si Dios es verdad, todo lo que Él hace y dice está basado en la verdad. Si Dios es fiel, nunca vas a esperar tú que te sea infiel. Eso es santidad. Muy bien, vamos a dar un aplauso a Cintia porque se animó. Muy bien, y la última, por favor, ayúdenme, la número 6. ¿Qué nos dice? Para poder alcanzar la santidad que Dios quiere que alcancemos, debemos de fortalecer día a día nuestra fe. Fe, muy bien, así es. Dense un aplauso. Para poder alcanzar la santidad
que Dios quiere que alcancemos, debemos de fortalecer día a día nuestra fe. Así que vamos hoy a aprender qué es fe. Vamos a aprender por qué es importante la fe para alcanzar la santidad, y vamos a aprender cómo podemos fortalecer nuestra fe. Interesante, así que te invito a que me acompañes a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das. La verdad que es un privilegio el que podamos tener acceso a la persona más importante del universo, y que por el grado de importancia no ha cerrado sus puertas, al contrario, las tiene abiertas y está accesible para todo aquel que quiera. Y nos presentamos delante de ti en esta mañana en humildad, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu majestad, pero también reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra necesidad. Y es que venimos, mi Dios, y nos acercamos a ese trono de gracia para pedirte, ayúdanos. Prepara nuestro espíritu, que está presto a tu verdad. Prepara nuestra alma, que es en donde batallamos con pensamientos y emociones que muchas de las veces no se alinean a tu voluntad. Y prepara nuestro físico mismo, que también se cansa y a veces está inquieto. Que estemos dispuestos, alertas a recibir tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abran su Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías. Vamos al libro de este profeta tan importante en la palabra de Dios, que es Isaías. Y vamos a ir al capítulo 6. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 1 en adelante. Isaías capítulo 6, versículo 1. Por favor, con atención, dispuestos a extraer la verdad que Dios nos da en su palabra. Y nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. De lo que acabamos de leer tenemos que poder entender lo siguiente. Nos muestra 2 realidades, una realidad que se está llevando a cabo en el cielo y otra realidad que se está llevando a cabo en la tierra. En la realidad que se está llevando a cabo en el cielo nos habla de un Dios grande, sublime, majestuoso. Nos habla de estos seres angelicales que, la verdad, no sé si pudiste hacer una representación en tu mente. Son raros, son criaturas extrañas. ¿Sí? Nos dice que tienen 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 sus pies y con 2 vuelan. Pero lo más importante de estas criaturas no es que sean raras o que sean angelicales. Lo más importante es que pronuncian estas palabras: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Pero la otra realidad de la que nos habla es la realidad que se lleva a cabo en la tierra, de la cual este hombre llamado Isaías representa a toda la humanidad. Y es una realidad finita, es una realidad en donde hay inmundicia. Y este hombre dice: ay de mí, soy muerto, porque yo, siendo hombre inmundo, tuve acceso a la gloria majestuosa de Dios. Pero sucede un milagro. Un milagro de Dios podemos ver en lo que acabamos de leer, y es
que la gracia de Dios se manifiesta cuando este serafín toma un carbón encendido del trono de Dios y baja a la realidad finita y toca los labios de este hombre y le dice: tu pecado es limpiado. Tu pecado es limpiado. En el Antiguo Testamento, este privilegio solamente lo tuvieron unas cuantas personas. Muy pocas personas pudieron recibir el toque de Dios de tal manera que pudiesen entender que su pecado había sido limpiado. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que ahora, gracias a Jesucristo, este toque de lo divino con lo terrenal, este toque de lo eterno con lo que perece, es posible gracias a Jesucristo. Pero en esta visión que tuvo el profeta Isaías, los serafines claman: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y yo te quiero hacer una pregunta muy sencilla de responder. Desde el momento que se dieron estas palabras hasta este instante, ¿realmente tú puedes ver que toda la tierra está llena de la gloria de Dios? Y la respuesta es: no. No. ¿Por qué? Porque vemos una realidad en donde hay hambre, hay guerras, hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte. Y nosotros decimos: ¿cómo es entonces que estos seres proclaman con toda autoridad y seguridad: toda la tierra está llena de la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque ellos pueden ver algo que tú y yo no podemos ver. Ellos tienen acceso a Dios de una manera en la cual tú y yo no podemos tener acceso hasta ahora. Ellos creen en Dios de tal manera como tú y yo no hemos llegado a creer en Dios hasta ahora. Y en esta relación que tienen con Dios, ellos pueden estar convencidos que todo lo que Dios dice, Él lo cumple. Estos seres podían haber dicho: toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Pero no lo dijeron. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos, porque le creen a Dios, porque ellos pueden asegurar que lo que no es, realmente es. Acompáñame al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a este capítulo de la Biblia que es muy conocido entre nosotros los cristianos porque lo conocemos como el capítulo de la fe. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 11 versículo 1. Nos dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ante unos ojos profanos, ante unos ojos incrédulos, se puede alegar y decir: esto no es verdad. La tierra no está llena de la gloria de Dios. Hay guerras, hay hambres, hay enfermedad, hay dolor. Pero ante unos ojos de fe existe la certeza de lo que se espera. Existe la convicción, es decir, la seguridad que aunque no es, es. Que aunque no se ve por fe. ¿Y qué significa? Que estos serafines clamen: toda la tierra está llena de su gloria. Significa que aunque no se vea, aunque parezca algo tan distante, aunque parezca imposible, un día toda la tierra va a ser llena de la santidad de Dios. Toda la tierra va a ser llena de la santidad de Dios. El domingo pasado establecimos que el mandato de Dios es: sean santos porque Dios es santo. Y el que tú y yo seamos santos, ahora sí tiene que ver con ese deseo que cada creyente tiene de ser un reflejo de la gloria de Dios. Tiene que ver con ese deseo que tú y yo podemos tener. Nadie más lo puede tener por ti. Tú eres el que lo decides. De complacerte, de agradarte, de trabajar. ¿Para qué? Para que puedas continuar siendo un reflejo, y un reflejo cada vez más fiel de la gloria y de la santidad de Dios. La santidad para ti y para mí tiene que ser la armonía que debe de haber entre lo que decimos ser
cristianos, hijos de Dios, con nuestra manera en la que vivimos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Para ti y para mí la santidad es esa armonía que hay entre lo que somos, hijos de Dios, mujeres, hijas de Dios, y la manera en la que vivimos. Y la tierra, aunque no lo veamos ahora, por fe, es decir, por creerle a Dios, está llena de su gloria, está llena de su santidad, está llena de hombres y mujeres que reflejan la gloria y la santidad de Dios. Ante los ojos de Dios esto es verdad. Para estos seres angelicales lo creen con todo su ser, pero para ti y para mí es difícil creerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Ahora acompáñame al libro de Lucas. Lucas capítulo 18. No tenemos fe. Y en Lucas capítulo 18 hay una historia, una parábola que cuenta Jesús, de la cual termina en el versículo 8 con lo siguiente. Repito, lo que vamos a leer aquí en Lucas 18 es el final de una parábola en la que Jesucristo está hablando sobre un juez que no teme a Dios, que no teme a los hombres y que no está dispuesto a hacerle justicia a una viuda que ha ido día tras día a pedirle que le haga justicia. Y el juez, ante la insistencia de esta mujer, termina diciendo: aunque no temo a Dios y aunque no temo a los hombres, en otras palabras, se creía que él era el Todopoderoso, porque esta mujer ya me desesperó con su insistencia y no quiero seguirla aguantando, le voy a hacer justicia. Y nos dice entonces en el versículo 7 lo siguiente. Jesucristo les pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesucristo hace esta pregunta porque Él, conocedor de todas las cosas, Él conociendo la intención del corazón del ser humano, hace esta pregunta en la cual Él mismo está como de alguna manera implícita dando la respuesta. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y por qué Jesús hace esta pregunta? Porque Él sabe que hay quienes no creen. Hay quienes responden: yo no creo en Dios, yo no creo que si Dios existe haga justicia, yo no creo que Dios responda a mi clamor. Y el domingo pasado les hablé de un problema que tenemos nosotros los seres humanos, y ese problema está, acompáñame, el libro de Hebreos, vamos a regresar en el capítulo 11 versículo 6, porque ¿cuál es este problema que el domingo pasado les hablé y que vamos a responder en el mensaje de hoy? Nos dice en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. ¿Lo tienen? Vamos todos juntos a leerlo. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué es fe? Este pasaje que leímos nos da una definición todavía más básica. Si la anterior que leímos en el versículo 1 se nos hizo complicado, la esperanza de lo que no se ve, la convicción de lo que sabes que va a venir, aquí nos está diciendo que la fe, lo básico es, número 1, creer que Dios existe. La fe es creer que Dios existe. Yo te hago una pregunta: ¿tú crees que Dios existe? ¿Sí? La mayoría. Entonces quiere decir que ya dimos un paso de ganancia. Pero la segunda parte es que nos dice: muy bien, cree que Dios existe y cree que es galardonador de los que lo buscan. En otras palabras, cree que si Dios existe, Él te escucha y responde a tu clamor, a tu súplica de aquellos que lo buscan y lo buscan en verdad. Y ahí es en donde tenemos problemas. Porque decimos de labios: Dios, yo creo en ti. Muy bien, prueba lo que crees en mí.
Porque si crees en mí, entonces vas a creer que yo te respondo, vas a creer que yo tengo el camino mejor para tu vida. Y ahí es en donde comenzamos a rascarnos la cabeza y decimos, no, sí creo en ti, pero yo creo que tú deberías de ser de esta manera, conformado de esta forma, que te ajustes a mi necesidad, que seas portátil, que te pueda llevar a donde yo voy. Tú tienes que ser así, Dios, porque si no eres así, me cuesta trabajo creer que realmente me escuchas y que respondes a mi necesidad. Básicamente, lo que la fe significa es creerle a Dios. Y al decir creerle a Dios, no está dejando que sea creerle a medias, creerle a algunas cosas y otras no. La fe es tener una seguridad absoluta que Dios existe y creer con todo nuestro ser que Él nos responde y que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, aunque el mundo y las circunstancias que nos rodean nos digan lo contrario, si Dios lo dijo, va a ser. Y eso es el propósito de esta serie Evangelía, que nuestra fe se pueda fortalecer, porque en muchos de nosotros esto que acabo de decir ya los entristeció. Porque empezamos nosotros a repasar nuestra vida y nos damos cuenta y decimos, es que Dios dijo que esto iba a suceder y ya pasó tanto tiempo y no ha sucedido. Al contrario, veo que las circunstancias cada vez son más graves, veo que la situación cada vez es peor. Entonces, pues sí creo en ti, Dios, pero no creo que estés respondiendo a mi clamor. Acompáñame de regreso una vez más al Evangelio de Lucas. Porque vamos a seguir una historia en la que Jesús les habla a sus discípulos. Vamos a seguir una historia en donde Jesús está hablando a sus discípulos en Lucas capítulo 17, versículo 1 en adelante. Lucas 17, versículo 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lo que Jesucristo nos está diciendo es muy importante, porque nos está asegurando, y todo lo que Dios asegura es, y aquí nos está asegurando, es imposible que no vengan tropiezos. El Dios Todopoderoso nos está diciendo, es imposible que no vengan tropiezos. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos de esperar? Problemas, tropiezos, cosas que nos estorban, cosas que nos bloquean, nos desaniman, nos afligen. Tú puedes decir tener fe, pero en el momento en el que vienen estos tropiezos, te das cuenta cómo realmente tu fe se escapa de tus manos como un puñado de agua que quieres tú retener y al abrirlo se va. Entonces Jesucristo nos está diciendo, es imposible. Entonces tienen que cambiar su manera de pensar, porque si ustedes se acercaban a Dios pidiéndole, Dios, que se acaben los tropiezos, nos está diciendo, es imposible. Por lo tanto, hay otro camino. Y ese es el camino que debemos de seguir. Continuando con la lectura, dice versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora, pon mucha atención a esa parte. Jesucristo nos dice de inicio, es imposible que no haya tropiezos, van a venir tropiezos. Y se enfoca en uno de los tropiezos más grandes que tú y yo tenemos el día de hoy, que es la relación que tenemos con nuestros seres queridos. Y nos dice lo siguiente, en esas relaciones que ustedes tienen va a haber tropiezos, te van a lastimar, va a haber quienes van a venir a tu vida y te van a afectar. Va a suceder, ya no tienes por qué estar peleando en contra de esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es que tienes que ir y hablar con tu hermano la verdad y reprenderlo en amor. Y si se arrepiente, qué bueno, ganaste a tu hermano. Pero si no se arrepiente, ¿cuál es tu responsabilidad? Perdonarlo.
Y nos asegura todavía más para que entre a este corazón que ya comienza a lastimarse y nos dice, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 7 veces. Y él dice, si tu hermano regresa a ti 7 veces arrepentido, perdónalo. Y hay otra parte en la palabra que nos dice que no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y si tú haces la cuenta, son 490 veces las que tú tienes que perdonar a todo aquel que te ofende, si es que en verdad está arrepentido. Y ahí decimos, qué difícil está eso, porque yo pensaba que había un límite y que ellos fueron los que marcaron la línea y pues yo me mantengo aquí firme y allá ellos y acá yo. No, perdónalos. Y ante esta respuesta, entonces leemos lo siguiente, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué crees que los discípulos se acercaron a Jesús después de haber recibido esta enseñanza? Y lo que primero sale de su boca es, aumentanos la fe. ¿Por qué crees? Y se dieron cuenta que estaban enfrente de una montaña imposible de cruzar. La amargura, el resentimiento, el odio, el dolor, que es como una montaña que se pone en nuestro corazón y que nos impide perdonar. Bien, estos discípulos sienten lo mismo que tú y yo el día de hoy. No puedo. Creo que no se lo merecen. Creo que ellos son los que iniciaron esto. No puedo. Por lo tanto, me acerco a ti. Y lo más sensato, en lugar de negar las palabras de Dios, es aumenta mi fe. Y finaliza esta parte en el versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En otra parte de los evangelios nos dice la misma historia, pero pone una montaña y dice, si tú tuvieras fe como del tamaño del grano de mostaza, tu fe podría mover montañas. Lo que Jesucristo está diciendo, miren, el problema de la fe no es un problema de qué tan grande es tu fe o qué tan pequeña es tu fe. ¿Por qué? Porque el principio de la fe es créele a Dios. No hay partes intermedias, no hay que le creas a Dios una mitad, un cuarto, un tercio. Es que la fe es creerle a Dios. Por lo tanto, acercarse a Jesús y decirle, aumentanos la fe. Jesucristo le responde, no es cuestión de dimensiones, no es cuestión de tamaños. Porque si tu fe fuese tan pequeña como el grano de mostaza, es suficiente para mover esas montañas que se ponen en nuestro corazón y que nos bloquean y que nos ponen tropiezo. Si tenemos fe, si le creemos a Dios, vamos a comenzar a ver esas montañas moverse. Y acompáñame ahora, por favor, a la segunda carta a Tesalonicenses. La segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 13 del capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Desde que Jesucristo dio estas palabras respecto a lo que es la fe, desde que el apóstol Pablo escribió estas palabras respecto a esto que le denomina santificación, tú y yo, hasta el día de hoy, estamos involucrados en este proceso. La santificación es el proceso de cada día parecernos más a Él.
Tal vez es una palabra rara o no tan usual, pero la santificación es el proceso por el cual cada día nos parecemos más a Él. Cada día pensamos, sentimos y actuamos más como Él. Cada día nos vamos haciendo o santificando cada vez más. Y la fe y este proceso de santificación están estrechamente ligados. Repito, la fe y este proceso de santificación, este proceso de acercarnos cada vez más a parecernos a Dios, es un proceso, una relación que está estrechamente ligada. Y tenemos que entender esa relación. ¿Por qué? Porque, como lo vimos el domingo pasado, si me ayudan a proyectar en la pantalla la transparencia que tengo con estos dos versículos, ¿qué nos dice Hebreos 12:14? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:6? Entonces comenzamos a ver la estrecha relación que hay. Sin santidad nadie va a poder ver a Dios. En otras palabras, no vamos a poder entrar en su reino, no vamos a estar en su presencia. Y Dios no quiere que nadie se quede fuera. Él quiere que todos participen del arrepentimiento y se acerquen y disfruten de esta relación con Él, habiendo sido santificados por este proceso en el cual el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a cada día parecernos más a Él. Y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, relacionando estos conceptos que están estrechamente ligados, lo que podemos decir nosotros es que este proceso de la santificación en ti y en mí se va cumpliendo cada vez que tú y yo le creemos más a Dios. ¿Lo puedes entender? Es muy sencillo. Este proceso de la santificación cada vez va avanzando más conforme tú, por tu fe, le vas creyendo a Dios y estás convencido, segura de que lo que Él dijo lo va a cumplir. Y el milagro que cada día Dios produce en ti y en mí es que cada día nos guste más parecernos a Él. Y digo que es un milagro porque nuestra tendencia natural no es la de parecernos más a Dios. Nuestra tendencia natural es la de parecernos cada vez más a la serpiente. Este milagro que les hablo es que en nosotros debe de haber ese deseo de cada vez parecerme más a Él. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Invita a alguien al cine y ¿qué va a pasar? No le dices dos veces, vamos. Invita a alguien a la iglesia y ¿qué es lo que va a pasar? Te pone toda una serie de pretextos. No. ¿Por qué? Porque el deseo natural del ser humano es parecerse más a la serpiente que a Dios. Nuestra inclinación inmediata es estar sumergido en cosas que no le agradan a Dios. Ya lo vimos el domingo pasado. Es más atractivo el pecado que la santidad. Nuestra tendencia natural por esta naturaleza pecaminosa no es la de decir la verdad, sino la de hacerle caso al padre de mentira, que es el diablo. Nuestra tendencia natural es la de vengarnos y de pagar mal con mal. Mas el milagro de Dios puede producir en ti algo que tal vez ahorita se te hace imposible, pero que si alguien te golpea una mejilla, tú, tranquilo y en humildad, puedas poner la otra. Y tiene que ser un milagro porque por esta naturaleza caída que tenemos, respondemos inmediatamente. Nuestra inclinación inmediata es la de ser egoístas. Pero el milagro de Dios puede producir en tu vida que seas compasivo y darle de comer al hambriento, cubrir al desnudo, el que puedas dejar tu comodidad e ir a visitar a los huérfanos, a las viudas, a los encarcelados. Es este milagro de esta transformación. Es Dios el que produce en nosotros el milagro. Y es por creerle a Él que damos estos pasos de fe que contribuyen a que cada día nos parezcamos más a Él. Vuelvo a repetir esto tan importante. Es Dios el que produce en ti el milagro
de que al creerle cada vez más demos pasos de fe que nos acercan cada vez más a parecernos a Él. Nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos lleva a pasar horas en el Facebook o en cosas improductivas. Pero es el milagro de Dios que comienza a producir en ti el deseo de levantarte temprano y de abrir su palabra y comenzar a estudiarla y recibir el pan diario que Él tiene para ti. Nuestra naturaleza caída es la que nos lleva a no respetar las leyes y la autoridad, y vamos nosotros a exceso de velocidad, no respetando los altos, no respetando los semáforos. Pero es por el milagro que Dios produce en nosotros que nos hace decir: no, hoy quiero respetar las leyes, quiero ir a la velocidad indicada. Si no debo de estar utilizando el celular manejando porque así lo dice la ley, lo voy a hacer. Porque es mi deseo parecerme cada vez más a Él. Sí, los demás te van a decir: ay, tú ridículo, por favor. No. Es que realmente me trae satisfacción. Antes no lo entendía y antes batallaba yo y hacía las cosas porque las tenía que hacer. Pero ahora Dios produce en mí el milagro en el cual, sin que nadie me lo diga, soy yo el que comienza a hacer las cosas como Dios me lo indica. Es por la fe que alguien que no tenía este deseo de ser santificado, se le hacía fácil, ¿verdad?, falsificar sus datos en su declaración de impuestos, porque de esta manera iba a obtener un mayor beneficio. Pero es el milagro que produce Dios en ti, que en el momento que vas a hacer algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, dices: no puedo. Y realmente este temor que tengo yo de que antes tenía que falsificar para recibir más dinero, no lo voy a hacer hoy. ¿Por qué? Porque no hay temor. Creo que Dios suple mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Por lo tanto, le creo más a Él que a las circunstancias que me rodean, que me quieren empujar a que mi fe mengue y se caiga. Cuando Dios hace que su gloria y su santidad sean para nosotros más atractivas que la lujuria, hombres, cuando Dios produce en ti y en mí el milagro de que su gloria y su santidad es más atractiva que la lujuria, somos nosotros los que cerramos nuestros ojos al erotismo y a la pornografía con el que el día de hoy están tamizados los medios. Es de veras sorprendente. Yo creo que es algo que a ti y a mí nos tiene que ayudar a comprender. Oye, ¿algo está pasando? ¿Cómo es posible que el gobierno permita esos billboards tan grandes en donde vamos manejando mis niños chiquitos y tienen que estar viendo esas imágenes? ¿Cómo es posible que en las novelas ahora hasta los hombres son a los que más se les está bajando el pantalón para enseñar cosas que producen lujuria? ¿Cómo es posible? Pero es por este proceso de la santificación, por ese deseo de ser el reflejo de la gloria de Dios, lo que nos hace decir: no, yo cierro mis ojos a esa basura y me deleito en lo que Dios creó, en la belleza en mi pareja, en la belleza en mis hijos. Yo no necesito esta porquería que me ofrece el mundo, mi carne y el diablo. Dios es el autor de esto maravilloso que es la santificación, en la cual cada día nos vamos pareciendo más a Él. Y te voy a comunicar una buena nueva. ¿Qué quiere decir? Que son excelentes noticias. Te voy a comunicar una noticia excelente, preciosa. Dentro de todas estas promesas que vamos a estar estudiando, esta es una de las más hermosas. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 3. Nosotros decimos las buenas noticias porque en ningún otro lado vas a encontrar estas noticias. Hoy prendes el televisor y ¿qué es lo que ves en las noticias? ¿Qué es lo que lees en el periódico? Tragedias tras tragedias. Y ve esta buena noticia que Dios nos da. Capítulo 3 de Romanos, versículo 24. Nos dice, ¿me ayudan a leerlo juntos? Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. No nos cuesta absolutamente nada. Ya lo estudiamos en nuestra serie pasada, Su Resplandor. ¿Por qué entonces todos los días nos levantamos todavía con temor, pensando que todavía tenemos que de alguna manera pagar por lo que estamos recibiendo? Dios nos dice: no.
Este proceso de la justificación, este deseo en el cual tú cada vez te acercas más a la gloria de Dios, es gratuito, no te cuesta nada. Al que le costó fue a Dios, al que le costó fue a Jesucristo. Fue Él el que decidió ser levantado en esa cruz. ¿Para qué? Para que Él recibiera el castigo de la muerte que tú y yo merecíamos. Y al hacer esto, viene esta transacción en la cual Él recibe nuestro castigo y Él nos da su vida. Y en esta transacción, tú y yo no tenemos que pagar nada. No hay manda, no hay nada que tenga que salir de tu bolsillo. Es simplemente que creas. Que creas que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es por esta justificación que nos dice lo siguiente la palabra. Acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 17. Es por esta justificación que es gratuita, que no nos cuesta nada, que se cumple lo que nos dice en el versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El milagro es que somos una comunidad viva, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A ti y a mí no nos cuesta más que venir y abrirnos a la palabra de Dios y recibirla y dejar que nos alimente, nos nutra el espíritu, aumente y fortalezca nuestra fe. Y entonces salir y continuar viviendo. Pero los discípulos de Jesús se acercan a Jesús y le dicen, aumentanos la fe. Y ante esto, los discípulos débiles, impotentes, incapaces, cansados, afligidos, pensaban cuánta necesidad tenían de que su fe aumentara. Dios nos dice que sin santidad nadie lo podrá ver. Y al darnos cuenta de que el día de hoy nos llama más la atención a ti y a mí el pecado que la santidad, al darnos cuenta de esta realidad, hombres, que no puedes tú de alguna manera respetar el vínculo de santidad con la esposa que Dios te dio y todavía dejas que tus ojos se deleiten en otros cuerpos. Tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Dios, aumenta mi fe. Porque hay quienes dicen, es que yo no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar de pensar en otra persona además de mi esposa o mi esposo. Es que no puedo obedecer a lo que me piden mis padres. Es que no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de robar, no puedo dejar de practicar esto que yo sé que a Dios le desagrada, pero que a mí me agrada tanto. Y por lo tanto tengo que decir, no puedo. No puedo dejar de chismear y hablar de las personas a sus espaldas. No puedo dejar de criticar, menospreciar, abusar, flaquear, caer. Y todo esto lo he estado haciendo porque quiero ser feliz. Pero me doy cuenta que la felicidad se escapa. Señor, nos acercamos a ti diciendo, nuestra fe está débil. Fortalece nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Porque si tú lo dices, es que va a ser. Es porque tu camino es mucho más excelente que el camino que nosotros nos obstinamos en seguir. Déjame creer que tú eres lo más hermoso y atractivo, que cualquier basura que me ofrezca el mundo o el diablo o mi carne, yo la deseche sin estar cuestionando o lamentándome de lo que estoy dejando ir. Señor, nos acercamos a ti en este inicio de año pidiéndote, fortalece nuestra fe. Hemos iniciado esta serie denominada Evangelía, que significa promesas.
Y el propósito de esta serie es fortalecer nuestra fe. ¿En qué? Ya estudiamos que el propósito de Dios principal es que seamos santos. Ya estudiamos la importancia de la fe en el proceso de cada vez acercarnos a la santidad. Ahora tenemos que comprender cómo se fortalece nuestra fe. Acompáñame ya para terminar en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Ya entendí que debo de buscar la santidad. Ya entendí que aunque no es mi inclinación natural, mi deseo debe de ser cada vez parecerme más a Él. Ya entendí que mi fe está débil. ¿Por qué? Porque rápidamente las circunstancias me debilitan, me cansan, me fatigan y termino pecando. Ya entendí cómo puedo fortalecer mi fe. Nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si me proyectan en la pantalla Números 23, 19, y tú en tu Biblia, vamos a volver a leer esto. Números 23, 19 en la pantalla, y vamos a leer Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Números 23, 19? Nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Criaturas débiles de fe, entiendan esto. Hombres y mujeres con una fe que mengua, que se cae, que está débil, comprendan esto. Dios no es hombre como tú y como yo. Él no miente. Si Él lo dijo en su palabra, lo va a cumplir. Y la fe viene por el oír, y el oír puede ser por la palabra de Dios. Así que vamos a estar estudiando a lo largo de varios meses todas las riquísimas, hermosas y grandes promesas que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Para qué? Para que cada vez nuestra fe vaya siendo más fortalecida, y al ser más fortalecida, cada vez nos parezcamos más a Él y ser un reflejo de su gloria. Bendito Dios, gracias por ese trono de gracia. No lo merecemos, Dios. Y sin embargo tú, domingo tras domingo, en millones de lugares a lo largo de este país y en el mundo entero, sigues confiando en estas criaturas débiles. Sigues teniéndonos paciencia después de que rápidamente volvemos a caer. Sigues abriendo tus brazos de amor y nos dices: hijo mío, hija mía, ¿en dónde vas a encontrar las palabras de vida que yo tengo para ti? La verdad que no lo puedo entender, es incomprensible para mi mente, porque yo no soy así. Si alguien me falla, 1, lo puedo perdonar. 2, lo perdono a la fuerza. 3, ya no hay más alternativa y lo desecho. ¿Cómo es posible que tú, siendo un Dios justo, santo, sigas ofreciéndonos ese lugar precioso en donde podemos ser bañados de tu gloria y ser limpiados de todo esto que nos contamina? Déjanos, mi Dios, comenzar esta serie haciendo este compromiso, que vamos a permanecer comprendiendo que el propósito principal de mi vida es parecerme más a ti, y que cuando encuentre esas áreas de mi vida en las que no me parezco a ti, me ayudes a que por fe pueda yo tomar estas promesas que me das y creerlas, para que cada día me acerque más a ser ese resplandor de tu gloria. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de tu gloria. Porque aunque no somos todavía santos, tú ya nos ves santos. Porque aunque todavía no somos nosotros justos, tú ya nos justificaste. Porque la fe que tú tienes, mi Dios, es algo que anhelamos para poder soportar esos problemitas pequeños que nos agobian. Y que al fortalecer nuestra fe, entendamos que ahora somos responsables de llevar este mensaje a tantos que aún están sufriendo
sin fe y sin vivir en santidad. En el nombre de Cristo Jesús encomendamos en tus manos este inicio de esta serie. Amén. Amén.